Bueno, señores, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a la semana 6 y 7 del Diplomado en Diseño Geotécnico Estructural de Cimentaciones. Les habla el ingeniero Joel Curreri. Y antes de iniciar esta sesión, por favor, si me pudieran confirmar por el chat si me escuchan perfectamente, para ver si no tenemos ningún problema de audio. Ok, me confirman varias personas que estamos bien de audio. Entonces, bueno, como les comentaba, vamos a dar inicio a esta sesión correspondiente a la semana 6 y 7, que específicamente habla del diseño teórico y práctico de diseño estructural, específicamente de fundaciones superficiales. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar con un pequeño ejemplo de un diseño estructural resuelto de forma manual de una zapata aislada sometida a carga axial para que vean el procedimiento. Si no me equivoco, este ejercicio lo tienen suministrado en el aula virtual. Vamos a hacer un breve recorrido o una breve explicación de qué consiste esta resolución manual. ¿Okay? Y ustedes puedan compararla con la resolución que se hizo en el software de cálculo SAFE, que es prácticamente la misma zapata. Y van a ver que los resultados obviamente no son exactamente iguales debido a las distintas metodologías que aplican. Esto es un método rígido convencional, allá en el SAFE era un método flexible que prácticamente es analizado por elemento finito, que asume una cama de resortes y prácticamente resortes infinitos, comportamiento totalmente elástico. Entonces, bueno, eso infiere ciertas diferencias, pero van a darse cuenta que los resultados no son muy alejados del que estamos diseñando manualmente, ¿ok? Entonces, para luego pasar a mostrar, después que hagamos este ejercicio, les voy a mostrar un plano de detalle de fundaciones superficiales para que vean cómo deben presentar esto ante un proyecto de cara real, ¿okay? Un nivel de detalle y cuáles son las cosas mínimas que se deben presentar, para luego pasar a un proyecto real que les quiero mostrar, donde vamos a ilustrar la importancia de un buen estudio geotécnico y cómo fue esa influencia en el diseño estructural incluso en la ejecución de la obra. ¿Okay? Entonces les tengo una información bien resumida para que la vayamos viendo y bueno, puedan hacer sus comentarios al respecto. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el diseño estructural de la zapata aislada sometida a carga axial, donde simplemente se requiere un diseño estructural por una fundación superficial tipo zapata aislada, específicamente cuadrada de concreto armado, fundada a una profundidad de desplante de 1.5 metros. La misma se encuentra sometida a una carga axial permanente de 45 toneladas y una carga axial por carga variable de 35 toneladas. ¿Okay? Acá vemos el esquema con sus propiedades o parámetros geométricos y aquí tenemos todos los datos preliminares. Esta resolución de ejercicios es simplemente una revisión de una zapata porque fue ilustrado, como quien dice, para que ustedes pudieran tomar este procedimiento paso a paso y pasarlo a una hoja MATCAD o una hoja Excel que les permita programar la revisión de sus zapatos. ¿Okay? Todos sabemos que cuando estamos diseñando de forma manual, nosotros manipulamos las fórmulas para obtener una información, un espesor, un área de acero que permita resolver el diseño. En caso cuando estamos programando una hoja de cálculo, a veces vale la pena asumir unos datos preliminares e ir tanteando e ir revisando todo el procedimiento de chequeo. ¿Okay? Obviamente porque no lo estamos desarrollando manualmente, sino que se lo estamos dejando de lado a un software. Entonces, bueno, en este caso la zapata es de 2x2, totalmente cuadrada, la altura de esa zapata es de 40 centímetros, asumiendo un recubrimiento de 7,5 centímetros, la altura útil de la zapata queda de 32,5 centímetros, dijimos que el desplante era 1,5 metros. Las dimensiones del pedestal, que son importantes para ciertos chequeos, es de 45 por 45 centímetros, es totalmente cuadrado también, y la altura de pedestal será el desplante menos la altura de la zapata y estaríamos reflejando 1,10 metros. ¿Okay? El material de zapata de fundación tiene un concreto 210, resistencia cilíndrica a la compresión y un acero de refuerzo 4200 y es totalmente consistente con el pedestal. Tenemos un material de relleno por encima de la zapata que tiene un peso unitario de 1900 kilogramos fuerza metro cúbico y el admisible del suelo de fundación es 2.5 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Dijimos que las cargas sobre la fundación eran unas cargas totalmente axiales que bajan por la columna y eran 45 toneladas para la carga permanente y 35 para la carga variable. Como solución, lo primero que debemos verificar son las dimensiones en planta de la zapata. Y esto lo garantizamos comparando la presión de contacto total ejercida no solo por las cargas que bajan sobre la columna, sino las cargas que bajan la columna sobre
también el peso que ejerce la zapata e incluso el peso, la presión de contacto que ejerce el relleno que está por encima de esa zapata, ¿ok? Nosotros necesitamos registrar la presión de contacto a nivel de la fundación, ¿ok? O a nivel del desplante. Entonces, realmente la presión de contacto actuante va a ser la carga de servicios dividida entre el área de la fundación, el peso del pedestal, el peso de la zapata y el peso del suelo dividido entre el área de la fundación. Entonces podemos decir que esa presión de contacto no es más que tomar esta P de servicio, dividida entre el área de la fundación, que sabemos que es 2 por 2, más el peso unitario del suelo, que estaríamos asumiendo que el relleno está ocupando hasta el espacio del pedestal. Esto maneja un pequeño error, ¿okay? Pero para no estar diferenciando esa área que realmente ocupa el relleno. Y ese relleno, ese peso unitario que es 1900 kilogramos fuerza metro cúbico, lo multiplicamos por esa altura de relleno, que es de F menos la altura de la zapata. Y eso va a dar la presión acá, en el desplante, que genera este relleno. Más tomar en cuenta el peso unitario de la zapata de concreto, que es 2.500 kilogramos fuerza metro cúbico, por la altura de esa zapata nos va a dar la presión de contacto que ejerce como peso propio de la zapata. Entonces, bueno, con esto obtendríamos la presión de contacto total a nivel del desplante y eso lo deberíamos comparar con el admisible a ese nivel de desplante que debería ser suministrado por el estudio de suelo. Y recuerden que ese esfuerzo admisible no es más que una capacidad última del corte dividido entre un factor de seguridad. ¿Okay? Y esa capacidad última puede ser calculada por Terzaghi, por Merihort. Ya ustedes están al tanto de cómo pueden estimar ustedes esa capacidad de carga. Y bueno, ya sabemos de las variables de qué depende. Entonces el estudio del suelo debería darle varias posibilidades de coadmisible en función del desplante de la fundación para que ustedes puedan a un nivel que decidan de diseño estructural poder estimar entonces cuánto es ese admisible. Entonces, lo primero que nada es tomar esa carga que baja de la columna, discretizada, aplicarle no unos factores de mayoración, porque este chequeo lo estamos haciendo en servicio. Y podemos entonces estimar una carga en servicio que va a ser la suma de la permanente más la suma de la variable. En este caso vamos a agregar un 10% adicional en la carga permanente, asumiendo cualquier elemento no estructural que no hayamos asumido a nivel de carga o a nivel de cálculo, entonces lo incrementamos un poco. En un 10% únicamente, más una vez la carga permanente, tenemos una carga en servicio de 84.500 kilogramos fuerza. Aplicamos la operación y obtenemos una presión de contacto de 2.42 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Y el admisible registrado por el estudio geotécnico es 2,5. Quiere decir entonces que la presión de contacto no sobrepasa el admisible. Esto quiere decir entonces que nuestra área de cimentación en planta es totalmente correcta y es capaz de transmitir todas esas cargas a nivel de esfuerzo a la fundación que no comprometen su capacidad al corte. Así es como pienso que se debería interpretar este chequeo, ¿ok? Si este chequeo no cumple, quiere decir entonces que debemos aumentar el área de la fundación para poder entonces transmitir toda esa carga de una mejor manera al sistema del suelo para poder cumplir con esta condición, ¿ok? Entonces, al hacer este chequeo estamos garantizando que el área en planta es correcta. Y ahora vamos a proceder entonces a aplicar un diseño en teoría de concreto reforzado para poder definir lo que es el espesor de la zapata o verificar el espesor de la zapata, ya sea por corte, por flexión, por corte por punzonado, y no solo determinar el espesor o verificar si el espesor es suficiente, sino también determinar un área de acero para que esta zapata sea capaz de resistir los esfuerzos de flexión originados por nuestro método rígido que estamos aplicando, las cargas que le transmite el suelo. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a calcular entonces una presión mayorada o factorizada porque vamos a aplicar una teoría de estado límite de agotamiento resistente, es una teoría de diseño en concreto que se aplica en la actualidad y debemos aplicar las combinaciones que apliquen para los casos de carga. ¿Okay? En este caso únicamente tenemos casos de cargas gravitacionales, por lo tanto aplicarían únicamente dos combinaciones, que serían las de 1.4 la carga permanente y 1.2 la carga axial permanente más 1.6 la carga variable. ¿Okay? Entonces al aplicar las combinaciones, tendríamos que diseñar con la que genera una presión de contacto o una carga mayorada más alta. En este caso tenemos 110 toneladas, es la combinación de las que predomina en el diseño. Y al tomar esa carga axial y dividirla entre el área de la fundación, vamos a tener la presión de contacto mayorada. ¿Por qué en este caso no tomamos en cuenta para la presión mayorada lo que genera el relleno y lo que genera la zapata? ¿Okay? Porque este peso, ¿okay? O esta presión mayorada que genera el suelo y genera la zapata de forma uniformemente distribuida, el suelo va a ser capaz de reaccionar ante esa carga y va a producir prácticamente que se anule, ¿okay? Esos esfuerzos originados por esta carga. Imagínense que yo le estaría aplicando aquí una carga distribuida encima,
que representa el peso propio de la zapata y representa el relleno, y el suelo va a producir una parte de reacción, aparte de esta, que va a ser lo equivalente a tomar en cuenta ese esfuerzo del relleno y ese esfuerzo de la zapata. Quiere decir que si yo mantengo esto aplicado aquí arriba, esas componentes se anulan y me va a quedar únicamente trabajando la presión de contacto originada en estado último solamente a nivel de la carga axial. ¿Okay? Entonces, al tener esto, simplemente ahora vamos a pasar a hacer un modelo matemático donde representa que este es el elemento que quiero diseñar, esta es la carga aplicada en condición última, y vamos entonces a aplicar la verificación del espesor y vamos a empezar por el corte por punzonado. Entonces, para el corte por punzonado, el esfuerzo último actuante por corte de punzonado tiene que ser menor o igual al corte resistente del concreto minorado, y ese factor de minoración para el corte es de 0,75. ¿Ok? El corte último por punzonado actuante, y esto depende entonces de una sección crítica de punzonado. Esa sección crítica ocurre a una distancia de medios de la cara al pedestal y por eso es importante tener la dimensión del pedestal. Con esto entonces sumamos de medio de cada lado, siendo de la altura útil de esa zapata, y vamos a obtener un perímetro de punzonado. Entonces el corte último que se genera en ese perímetro de punzonado va a ser igual a la carga axial mayorada, menos la presión de contacto mayorada que multiplica a uno de los lados, ¿okay? del perímetro de punzonado, que sería B del pedestal más D, o A más D, elevado al cuadrado. Con esto obtenemos entonces el cortante último mayorado, que para obtener el esfuerzo actuante debemos dividirlo entonces entre el perímetro de punzonado por la altura útil, que eso sería el área tangencial donde actúa ese esfuerzo cortante. Entonces, bueno, nos faltaría entonces determinar cuánto es ese perímetro de punzonado. Ese perímetro de punzonado son estos 4 lados, que por ser cuadrado al pedestal podemos multiplicar 4 veces la suma de uno de los lados del pedestal más D. Eso nos da un perímetro de punzonado de 310 centímetros, que al tomar esta operación, el cortante último dividido entre esa área tangencial me da un esfuerzo cortante ya mayorado por punzonado de 9.28 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Y esto debemos compararlo, o debe ser menor o igual a la resistencia al corte por punzonado minorado. En este caso tenemos 3 esfuerzos resistentes por punzonados del concreto, donde obviamente al aplicar estas 3 formulaciones nos vamos a quedar con la que genera el valor más pequeño, porque esa es la que es más exigente. De estas 3, ganó entonces este valor de 15.36, que cuando lo vemos minorado, o multiplicado por 0.75, nos refleja un valor de 11.52. Y este valor es mayor a 9.28 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. ¿Okay? Con esto estaríamos garantizando que el espesor de 40 centímetros de la zapata es lo suficientemente aceptable, para garantizar que los esfuerzos de corte por punzonado no sobrepasan los esfuerzos resistentes o no comprometen a la zapata o a nivel del concreto. Vamos a verificar otro tipo de corte que ocurre, que es el corte de viga ancha, donde debemos cumplir el mismo criterio. Ahora la solicitación o el esfuerzo último mayorado por corte de viga ancha tiene que ser menor o igual a la resistencia del corte de viga ancha del concreto, multiplicado por un factor de minoración. Y ahora, a diferencia del caso anterior, es que ese corte de viga ancha ocurre a una distancia D de la cara del pedestal. En este caso estaríamos hablando entonces de que esta es la sección crítica. Y para obtener entonces este esfuerzo último, o este cortante último mayorado, no es más que tomar esta carga, que es el esfuerzo último, me quedaría, picaría en este sector la zapata, me quedaría con la porción de la izquierda, vamos a imaginarnos que esto no está, y me quedaría entonces una sección donde le estoy aplicando una carga totalmente distribuida, que si agarro esta carga distribuida y la multiplico por esta longitud, que es la longitud restante de la sección crítica al borde de la zapata, por la profundidad por B, me daría una resultante B sub U. Y justamente como en esta sección estoy buscando el cortante y debería estar en equilibrio, el cortante que se genera acá es este mismo cortante que estamos generando como resultante. Por eso esta ecuación es el esfuerzo último por esta longitud por el ancho de la zapata, es lo que conocemos como B sub U. Si quiero obtener el esfuerzo, no es más que agarrar ese esfuerzo cortante, y sabemos que el esfuerzo cortante es un esfuerzo tangencial. Debo dividir ese cortante último en el área tangencial. ¿Cuál es el área tangencial donde actúa? Bueno, si el corte va en esta dirección, actúa en esta altura útil de zapata por la profundidad. En toda esta profundidad está ocurriendo ese esfuerzo cortante. Si lo calculamos, nos refleja un valor de 3.81 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, y eso debe ser menor o igual a la resistencia al corte del concreto.
que para este caso es 0,53 la raíz de P'(C). Refleja un valor de 7,68, si lo minoramos 5,76, hacemos la comparación y el espesor de 40 centímetros garantiza que la zapata no sufra por corte de viga ancha. Luego pasamos simplemente a verificar si ese espesor permite obtener un área de acero que permita colocar una cabilla comercial a una separación adecuada. Y ahora el criterio sigue siendo el mismo, lo único que cambia es el factor de minoración. Debemos garantizar que ese momento último sea menor o igual a esa resistencia nominal a flexión por un factor de minoración, que en este caso es 0,90. Ahora la sección crítica para el caso de flexión ocurre en la cara del pedestal, ya no es ni a una distancia de medios del pedestal, ya no es una distancia de, es específicamente en la cara. Y prácticamente entonces estaríamos diciendo que si aplicamos teoría de mecánica racional o resistencia de materiales, yo puedo cortar acá la zapata y me estaría quedando como una especie de volado, ¿ok? Lo que estaría diciendo entonces es que esta carga última lo que va a generar es que esta zapata flecte de esta manera con respecto a este punto. Entonces puedo cortar acá, puedo decir que esto es exactamente un volado con una carga aplicada hacia arriba. Por esa razón, entonces, el momento, si aplico una resultante acá y esto intenta flectar de esta manera, el momento va a ser en sentido contrario con respecto a esta cara. Es el momento que voy a determinar para poder diseñar el área de acero de esta zapata. Y obviamente, al tener un momento en este sentido, puedo saber que comprimo arriba y tracciono abajo. Por esa razón, la cama de acero va en la parte inferior en zapatas aisladas, ¿ok? Entonces, bueno, debo calcular esta longitud de flexión, que no es más que el A medio o el ancho total de la zapata entre dos para llevarlo acá a la mitad. Y luego le quito en esa dirección el ancho del pedestal entre dos y me queda entonces esa longitud de flexión. El momento, como les dije, que hacemos un corte acá y nos quedamos con la porción de la izquierda y decimos que esto es un empotramiento, puedo tomar en cuenta que esto es la carga distribuida, la presión de contacto última, multiplicada por la longitud de flexión por B, me queda una resultante que si la multiplico por la longitud de flexión entre 2, me da entonces el momento originado aquí en la cara. Y por eso sale esta ecuación, que es la presión de contacto última por B por la longitud de flexión al cuadrado entre 2. Esto me da el momento en la cara. Y con este momento último puedo pasar a aplicar cualquiera de las fórmulas determinadas para calcular el acero a flexión en viga simplemente armada. Y simplemente entonces puedo calcular su área de acero que me da 13,79 centímetros. En este caso está siendo determinada para el ancho total de la zapata, ¿ok? No lo estamos haciendo para un ancho de 1 metro que pudiéramos hacerlo también tranquilamente. En este caso se asumió todo el ancho de la zapata. Calculo el área de acero mínimo, en este caso me da 14,40 y lo llevo a número de cabillas, que no es más que tomar el área de acero que predomina en el diseño, en este caso fue el acero mínimo, lo divido entre el área de la barra que quiera colocar. Por lo general para zapatas comunes se utiliza entre cabilla de 3/8 y cabillas de media. Y puedo entonces establecer que lo que requiero son 12 cabillas, puedo calcular la separación y eso me da un phi de media cada 15 centímetros. Veo el despiece de la zapata, entonces ya teniendo un phi de media cada 15, lo que debo hacer entonces es simplemente tomar el ancho de la zapata, quitarle ambos recubrimientos de 7,5 centímetros, eso quitaría en total 15 centímetros. Por eso la longitud horizontal de la zapata sería 2 metros menos 15 centímetros, me quedaría 1,85 metros. Este gancho puede ser 16 veces el pie de la barra, ya vamos a ver que este gancho no es necesario, pero a mí particularmente me gusta colocarlo, y ya vamos a ver por qué no es necesario, simplemente con la verificación de la longitud de transferencia. Pero puedo calcularlo como 16 veces el pie de la barra, 16 veces 1,27 que es la cabilla de media, me da 20 punto y algo centímetros. En este caso lo aproxima hacia abajo, muchas personas aproximan hacia arriba. Este está muy cerca de 20, no importa, lo dejé en 20 centímetros y sumaría como un total 1,85 más 0,40, me daría un total de 2,25 metros. ¿Okay? En ambos sentidos porque la zapata es totalmente cuadrada. Y prácticamente todo el análisis que hicimos fue igual en ambos sentidos, ya que es una zapata cuadrada y la presión era totalmente uniforme porque garantizamos que esa carga pasara por el centro de gravedad de la zapata. En caso de tener zapatas rectangulares, vamos a tener que entonces verificar, por ejemplo, el caso de flexión en ambos sentidos porque vamos a tener longitudes de volado diferentes y puede ser que un caso predomine más que otro. ¿Okay? Por simple geometría de la zapata. Vamos a hacer un cálculo muy importante que a veces se nos olvida realizar, es la verificación de la longitud de transferencia requerida por el código ACI 318-2014, y es que debo pararme en la sección crítica flexión, es donde ocurre el momento máximo en la cara del pedestal, y debo verificar que esta longitud proporcionada de la cabilla, longitud de transferencia proporcionada, ¿okay? Que simplemente que depende de la geometría de la zapata y de la prolongación del acero que le demos, en este caso podemos calcularla como la distancia
que hay desde la cara del pedestal hasta el borde de la zapata menos el recubrimiento. Esa longitud de transferencia que estamos proporcionando nosotros para esa cabilla de media es de 70 centímetros. Y debemos garantizar que esa longitud proporcionada sea mayor o igual a la longitud mínima requerida de desarrollo o de transferencias que especifica la norma ACI. Para eso nos vamos a la formulación, aplicamos la formulación según los parámetros de modificación y todo lo que especifica la norma, y vamos a obtener entonces que esa longitud de transferencia mínima requerida que debo colocar es 33.65 centímetros. Quiere decir que la que estoy proporcionando es prácticamente el doble, por lo tanto estoy tranquilo y estoy bien. Si yo no cumpliera con esta igualdad, o esta desigualdad, tendría que entonces colocar el gancho para garantizar esa transferencia de fuerza, pero como en este caso, por lo general en zapatas, siempre la longitud de transferencia proporcionada será mayor a la longitud mínima requerida, entonces prácticamente el gancho no es necesario, ¿ok? Pero yo siempre se los coloco y ya por costumbre o por razones constructivas me gusta colocar el gancho en el extremo, ¿ok? Debo verificar el aplastamiento del concreto en la base del pedestal. Esto es algo que tampoco muchas veces hacemos y vale la pena tomarlo en cuenta. Todas las cargas de la columna o pedestal se transferirán a la zapata por contacto directo con el concreto, por lo que se debe verificar que el esfuerzo actuante de aplastamiento sea menor que la resistencia por aplastamiento del concreto. Entonces, bueno, no es nada más que garantizar es que este esfuerzo de aplastamiento sea menor o igual al esfuerzo de aplastamiento del concreto minorado. En este caso, el factor de minoración es 0,65. Tengo el área del pedestal. Para calcular este esfuerzo es la carga axial que baja mayorada entre el área del pedestal me da un esfuerzo de aplastamiento de 54.32. Ese esfuerzo resistente es el esfuerzo resistente a compresión del concreto, 0,85 F'C, me da un valor de 178.50. Está bastante holgado, ¿ok? Si lo minoro a 116, estoy obteniendo prácticamente más que el doble a nivel de resistencia. Este es el esfuerzo de aplastamiento en el pedestal, también debo verificarlo en la zapata. En este caso, no voy a entrar mucho en detalle, pero ya al multiplicar este esfuerzo por una relación de áreas y que va multiplicado por una raíz, prácticamente obtenemos que este valor tuvimos que limitarlo a 2, quiere decir entonces que va a aumentar el valor de resistencia obtenido en el caso anterior, por lo tanto el esfuerzo de aplastamiento va a seguir siendo el mismo y por ende no vamos a comprometer este chequeo, ¿ok? Pero de igual forma está explicado cómo se debe obtener. Que se aumentó la resistencia y simplemente da más adelante. Entonces, esto es lo que le quería mostrar, un procedimiento bastante sencillo que pueden ser programables y prácticamente una zapata la pueden revisar de forma manual. Hay un chequeo que es muy importante que deben verificar. Déjenme abrir la lámina. En este caso no lo hicimos porque no se estaba ilustrando en el ejemplo la información del acero de refuerzo longitudinal del pedestal. Pero déjenme abrir la presentación porque hay un chequeo que es sumamente importante que también define el espesor de la zapata. Y muchas veces se deja a un lado, se olvida y queremos colocar espesores pequeños y realmente ese criterio de anclaje de esa cabilla longitudinal también define el espesor de la zapata. E independientemente de que estos cálculos den, si esta cabilla tiene un diámetro considerable que solicite que necesitemos colocar un espesor de zapata más grande para garantizar el anclaje y el empotramiento que estamos asumiendo, vamos a tener que aumentar la zapata. En ese caso me dejen buscar la presentación un momento para recordar ese chequeo. Espera un momento que lo estoy buscando, por favor. Aquí lo tengo. Acá tengo el chequeo, lo que le estaba comentando. Esperemos que cargue la pantalla. Ok. Entonces, debemos también garantizar que por requerimiento de transferencia de esfuerzo garanticemos que esta cabilla del acero de refuerzo longitudinal pueda ser anclada en este espesor de zapata. Entonces, realmente tengo un LDH,
¿ok? Colocado, que no es más que saber cuánto penetra esta cabilla hasta prácticamente el espesor de la zapata menos el recubrimiento y un poco más. ¿Ok? Asumiendo que el recubrimiento está acá, entre la cabilla inferior de la zapata, generalmente esta cabilla se apoya en el acero superior el acero que está por encima del inferior. ¿Ok? Entonces debemos calcular cuánto es realmente esta longitud que estamos proporcionando y verificar que esta longitud LDH de anclaje sea mayor o igual a esta requerida por normativa, ¿ok? Entonces de repente baja por el pedestal una cabilla de 7 octavos o una cabilla de 3 cuartos, por lo general esos diámetros de cabilla piden que por lo menos tengas 30 centímetros, 35 centímetros y aseguran que la zapata tenga que ser de 40 a 45 centímetros, ¿ok? Incluso hay ciertas recomendaciones que el espesor mínimo de zapata es 30 centímetros. A mí me gusta siempre adoptarlo como 35, como 40 para quitarme estos rollos, ¿okay? Porque si hay algún cambio de la cabilla del pedestal puede comprometer el anclaje en la zapata. Entonces, particularmente uso como mínimo entre 35 y 40 centímetros de espesor del zapato. ¿Okay? Incluso este acero del pedestal, lo pudimos ver en la clase teórica, ¿okay? Puede cambiar, ¿okay? Por razones de que no cumpla el esfuerzo de aplastamiento en el concreto. Yo puedo asegurar entonces que el esfuerzo de aplastamiento lo puedo incrementar en el pedestal tomando en cuenta esta área de acero de refuerzo. Pues sabemos que la resistencia a compresión de un elemento de concreto ante carga axial es la porción que aporta el concreto más la porción que aporta el acero de refuerzo. Entonces, bueno, sus clases teóricas tienen el remanente de esfuerzos al momento de no cumplir con ese aplastamiento y cómo determinar esa área de acero. Entonces, bueno, ya para entrar a la ronda de preguntas, en caso a este ejercicio comentado, ¿okay? También tienen en su material un ejercicio desarrollado cuando tienen aplicado momento flector. ¿Okay? Entonces ahí simplemente la diferencia, los procedimientos son exactamente iguales, las secciones críticas son siempre las mismas, la diferencia es que tienen una presión de contacto que es variable, entonces bueno, deben aplicar unas relaciones de triángulo y el complejo, o sea, el procedimiento es un poco más laborioso, ¿okay? Pero realmente a nivel de diseño sigue siendo lo mismo. Pueden incluso programar una hoja de cálculo como esta, ¿okay? Que era lo que les hacía referencia, se la quiero mostrar. Prácticamente el mismo procedimiento. Ustedes pueden incluso hacer botones interactivos donde le piden las dimensiones de la zapata, se las proporcionan, ¿okay? Por lo menos en este caso 2 metros, 0,40, recubrimiento en centímetros, profundidad de desplante, y van adaptando toda su configuración, dimensiones del pedestal. Materiales de fundación, por ejemplo, 210, 2.500 el peso unitario, 4.200, las cargas sobre la fundación y pueden ir llenando y automáticamente, después de suministrar todos estos datos preliminares, hacer todos los chequeos que están en la presentación. ¿Okay? Aquí está la carga echar en servicio, presión de contacto, mayoradas, ven, aquí están todas las combinaciones en caso de que tengan carga sísmica. Acuérdense que seguro me van a hacer una pregunta por ahí, profesor, ¿y qué pasa si tenemos sismo? ¿O qué pasa si tenemos viento? Bueno, al final ese sismo, ese viento se traduce en unas reacciones en la fundación que no van a ser más que una carga axial, un momento flector, un cortante, y prácticamente los procedimientos siguen siendo lo mismo. ¿Okay? Esa carga axial que se genere por sismo en la base de la cimentación va a contribuir con obtener entonces un aumento de esta presión de contacto o una disminución en caso de que estemos evaluando el lado donde se compensan las cargas. Y bueno, simplemente debemos complementar entonces unas combinaciones adicionales, ya sea en servicio, para el chequeo del área en planta de la cimentación o ante cargas mayoradas cuando vayamos a realizar el diseño. Pero prácticamente tenemos todos, acá todas las combinaciones, la que es más exigente usted la escoge y verifica el diseño. Aquí está la verificación del corte por punzonado, la presión de contacto mayorada, cada uno de los chequeos, el corte de viga ancha, el diseño por flexión de la zapata, el despiece del acero de refuerzo, verificación de longitud de transferencia, la verificación del aplastamiento, etc. ¿Okay? Y pueden hacerlo para este procedimiento o pueden hacerlo también para el de carga axial, perdón. Las dos que tengo es de carga axial, por aquí mentira, aquí está la carga axial y momento, está malo el nombre. Acá en este caso tienen la carga axial y momento flector, donde que la diferencia no es más que tener un diagrama variable, porque siempre vamos a asegurar que la zapata no se levante y que esa resultante que se desfasa del centro de gravedad caiga dentro del tercio central. ¿Okay? Entonces vamos a pasar una breve ronda de preguntas para aclarar cualquier pregunta para pasar a verificar los planos. ¿Okay? Que les quiero mostrar. Voy a posicionar en la página 1.
Ok, me pregunta el ingeniero Iván Isea que si se despreció el peso estructural del pedestal y se considera solo el espesor de la zapata. Ok, te voy a explicar lo que hicimos realmente con esta formulación. Realmente no fue que despreciamos el peso propio del pedestal, sino que realmente lo que hicimos fue sustituir, ok, con esta fórmula, sustituimos el peso propio del pedestal por que si fuese todo de relleno. Por eso agarramos el peso unitario del relleno y lo multiplicamos por esta altura. Es decir, estamos diciendo que toda esta área en planta, ¿ok? Y con elevación es prácticamente relleno. Estamos sustituyendo lo que generaría el peso propio del pedestal por, en esta parte únicamente, por el relleno. ¿Ok? Es una ecuación más sencilla de utilizar y genera un error bastante mínimo para el chequeo. Y si estamos tomando en cuenta, obviamente, todo el peso de la zapata. Eso es lo que estamos haciendo realmente. ¿Ok? No sé si tienen otra pregunta por ahí. Bueno, podemos continuar entonces y seguir revisando, ¿ok? Ustedes, bueno, vieron su ejemplo en el SAFE, para los que no lo han visto, esa resolución de esa zapata prácticamente es la misma, ¿ok? De la que resolvimos acá en su modelo paso a paso, y van a verificar que prácticamente los resultados son muy, muy parecidos, ¿ok? Entonces, bueno, cualquier cosa que quieran complementar con el uso del software, bueno, ya por ahí estaremos viendo cosas adicionales, ¿no? Vamos a pasar a mostrar, después que hacen un diseño manual, que sería consistentemente diseñar con el software, ¿ok? Vamos a ir a pasar, por lo menos, a ver unos planos de detalle. Vamos a ver un proyecto, ¿ok? En este caso era un proyecto de un galpón que tenía en el medio unas fosas de recepción. Este galpón prácticamente pertenecía a una planta de alimentos, ¿ok? Una planta de alimentos para animales. Le vamos a mostrar un poco el proceso para que se entienda. El galpón es específicamente este galponcito que está acá, ¿ok? Donde prácticamente el camión llega con el grano, con la materia prima, se estaciona acá, descarga en unas tolvas de recepción, que son unas fosas subterráneas, y bueno, después es que descarga esa materia prima mediante unos transportadores, se va llevando a unos elevadores que son para llenar algún tipo de silo de maíz o silo de harina, dependiendo que sea lo que reciba en ese momento, ¿ok? Entonces, este galpón está fundado sobre unas fundaciones superficiales, y bueno, entonces vamos a mostrar los planos de detalle. ¿Qué debe contener un plano de fundaciones? ¿Okay? Es muy, muy importante que, primero que nada, tener una vista general de planta, que esté bien acotado y que toda la información esté ilustrada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el plano general de planta, donde están cada una de las fundaciones. Hay mucha costumbre en los planos de fundaciones de hacerlo mediante tablas, donde simplemente disparan una fundación general ahí y se van a una tabla, donde colocan por tipo de fundación, tabulado el tipo de fundación, sus dimensiones de planta, sus cabillas, sus piezas, etcétera. Particularmente no me gusta, a pesar de que ahorra mucho tiempo, realizar ese tipo de detalles, porque se pierde de vista muchas veces cuando se colocan esas dimensiones en cuadros, no se tiene realmente un dibujo a escala real, entonces muchas veces los ganchos que colocan no entran dentro de la zapata, hay mucho margen de error y equivocación. Entonces a mí me gusta realmente dibujarlo completo. Acá se dibuja a escala exacta cada fundación o cada área en planta, donde se identifica la plancha base, el tipo de fundación, el pedestal o la columna. ¿Ok? Está acotado, vigas de riostra. Se va a un detalle del tipo de fundación en planta, ¿ok? Donde se menciona por dónde pasa la viga de riostra, ancho de viga de riostra, ancho de pedestales, dimensiones en planta. Se va a un detalle en elevación a escala real, donde podemos ver incluso cómo va la losa de piso. ¿Ok? En este caso la viga de riostra se colocó un poco más abajo, dándole un espesor de la losa de piso para que vaya una vez al pedestal. ¿Ok? La configuración del acero de refuerzo longitudinal, incluso vamos a activarle acá el grosor de línea, ¿okay? Porque acá todo tiene que tener un grosor y una escala de dibujo, donde aparte de su parte en planta vamos a dar entonces acá la configuración de cabilla, ¿okay? Su especificación de compactación o el suelo que va por debajo. En este caso teníamos un suelo bastante peculiar, donde no podíamos garantizar la compactación mediante el Proctor modificado, sino que más bien tuvimos que hacer con unos mapas de resistencia, no tratar de triturar el suelo, porque si lo intentábamos, el material no era tan compactable. Entonces tuvimos que cambiar la metodología de compactación y por temas de nivel freático hicimos una cama como de protección, donde hicimos una cama concreto pobre de 6 centímetros,
luego un colchón de apoyo de material granular limpio, densificado con rano con bailarina, y la compactación del terreno natural mediante esta tecnología o metodología Rancoder, ¿ok? Vean que está aquí el despiece también del acero de refuerzo longitudinal, la llegada de los pernos de anclaje, su grout, columna, ¿ok? Despiece de vigas de riostra, por lo general se da la sección transversal de la viga de riostra y no se da más detalle, ¿no? Debemos colocar su despiece de viga de riostra, ¿okay? Para que sepan cómo va ese acero de refuerzo longitudinal, dónde se debe empalmar, y etcétera, etcétera, ¿ok? En ambos sentidos, su dimensión del pedestal, su detalle de la viga de riostra, sus notas, muy importante, especificaciones de perno, materiales, aceros, concreto, ¿ok? Recubrimientos, ¿ok? Recubrimiento de fundaciones, colocación de pernos, etcétera, ¿ok? Vamos a ver por acá qué más detalles tenemos. Bueno, ya en este caso es el detalle de la estructura metálica. Tenemos otros planos, por ejemplo, en este caso era otro galpón que pertenece a la misma planta, en este caso ahora es el galpón de microingredientes, donde se almacenan los micros, porque el producto realmente para animal, producto terminado, este alimento para animal es la unión de unos macro o unas materias primas macro con la unión de unos microingredientes más otros nutrientes, se mezclan y bueno, y simplemente se produce el alimento para animal, ¿no? Entonces en este caso este es el galpón donde guardan los microingredientes, acá en este caso hicimos, en vez de fundaciones aisladas, ¿okay? Que sí las hicimos para el caso de un techo, la hicimos o hicimos la propuesta de colocar sobre los ejes del galpón unas tiras de fundación. ¿Okay? Unas tiras de fundación, unas zapatas prácticamente continuas. Estas son las zapatas aisladas. Vamos a ver los detalles de esa fundación, ¿okay? De esa tira, que no es más que pueden modelarla en safe, hacer como hicimos la losa de fundación, pero a través de una tira y simplemente colocar ahí sus fundaciones y evaluarla tal cual como evaluamos la losa de fundación. ¿Okay? Este es el caso de la viga riostra de la tira, que va por encima. Déjame buscar un detalle de las zapatas excéntricas. Déjame buscar el plano donde exactamente está el detalle de la tira longitudinal. Aquí la ven. Okay, este es prácticamente el detalle en planta de la tira, con su acero de refuerzo longitudinal, y acá podemos ver la elevación con la viga de riostra, ¿ok? Entonces tenemos el detalle de la viga de riostra, que es un elemento sumamente alto, con el acero de refuerzo longitudinal de la tira, ¿ok? Aquí arriba. Incluso acá pueden ver hasta el detalle del acero de paramento, ¿ok? Porque la viga de riostra es sumamente alta, mide prácticamente 1 metro, y obviamente con vigas de riostra mayores a 60, 70 centímetros debemos colocar un acero de paramento. Entonces está todo el despiece de la viga bien detallado, cruces, uniones con losas de piso, etcétera, que dan información de cómo construir el proyecto, ¿ok? Vamos a ver por acá qué más tenemos. Bueno, acá el detalle igual de la losa de piso, cómo van los machones, cómo van las vigas realmente las planchas con respecto al pedestal, etcétera. Más detalles, ¿ok? Déjenme ver si les puedo mostrar, ¿ok? Mientras aclaramos una pregunta, un proyecto también bastante interesante que me gusta mostrar por el tipo de estructura, que también se puede resolver en un software como Safe, ¿ok? Prácticamente los ejemplos que tenían eran muy particulares, pero pueden utilizar todo lo visto ahí y extrapolarlo a cualquier tipo de característica de fundación superficial que tengan en su proyecto en particular. Me responder que ya se me acumularon ciertas preguntas que no me habían hecho, ¿ok? Me preguntan por acá el ingeniero Pablo Cruz, me gustaría saber si existe algún parámetro de referencia para saber cuándo una fundación o zapata requiere de 2 parrillas de refuerzo y cuándo es suficiente con una. No me queda claro si en algunas condiciones sísmicas es preferible disponer de 2 capas para efecto de la naturaleza reversible de los sismos, o si más bien depende de la magnitud de las fuerzas actuantes. Gracias por su comentario. Esto es una interesante pregunta, ¿ok? Realmente, incluso lo voy a mostrar un poco acá. El realmente tener acero en la parte inferior y acero en la parte superior de la zapata, de la losa de fundación, la zapata corrida, eso te lo dice realmente los cálculos, las suposiciones que tengas en los cálculos, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, vamos a abrir por acá. Déjenme ver si tengo un detalle.
En este caso de la tira, tenemos acero en la parte inferior y en la parte superior, de forma corrida por dos razones. ¿Por qué? Una, primero que nada, ya esto al convertirse en una zapata relativamente continua, vamos a tener momentos tanto negativos como positivos. En ese caso ya vas a tener momentos que te produzcan tracción en la parte superior de la zapata y momentos que te produzcan tracción en la parte inferior de la zapata. Por lo tanto, debes colocar acero en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahora, hablando de una zapata aislada como tal, en este caso, una zapata aislada, vamos a buscar una que no sea excéntrica, vamos a ver algo como este. En caso de tener una zapata aislada, por lo que vimos, si la flexión ocurre, con respecto a la cara del pedestal y la presión de contacto va hacia arriba y esto intenta flectar de esta manera, la tracción ocurre en la parte inferior. Ahora bien, muchos calculistas o proyectistas recomiendan que cuando este sea el caso, colocar un acero mínimo en la parte superior. Mínimo, como complemento de esto. Esto está totalmente aplicable también. Ahora bien, ¿cuándo puedo yo establecer por diseño que se coloque acá un acero en la parte superior? Por ejemplo, una zapata que esté sometido a grandes esfuerzos de tracción, donde prácticamente cuando este intenta traccionarse, el suelo que está por encima va a intentar hacer flectar la zapata en esta dirección, donde el momento ahora va a producir tracción en la parte inferior. También puede ser cuando tengo zapatas muy enterradas, donde de repente la presión de contacto antes que la fundación sea cargada, esta presión de contacto me genere un esfuerzo tal que pueda existir una mínima flexión en ese sentido. Entonces, para ese caso, es bueno, dependiendo de las condiciones que estés evaluando, colocar acero en la parte superior. Pero realmente eso te lo da el análisis, tu suposición de cálculo o lo que pueda ocurrir, Pero sí recomiendo y estoy de acuerdo, no lo hago siempre, pero sí, para este tipo de zapatas aisladas, colocar acero, por lo menos un acero mínimo en la parte superior, Ahora bien, cuando tenemos zapatas combinadas, zapatas continuas o losas de fundación, se acostumbra a colocar acero en la parte de abajo y arriba y de forma continua, previendo lo que estás comentando, una posible inversión de momentos producto de alguna carga lateral, ya sea viento, sea sismo, o por simplemente un intercambio de momentos debido a cierta cosa que pueda pasar con el suelo. Entonces, bueno, esas son las suposiciones que se toman en el armado de una zapata o de una fundación superficial, que no tomamos criterios, por ejemplo, como una losa de entrepiso, de armar simplemente la cabilla hasta donde llegue, sino que aquí en zapatas o en losas de fundación, prácticamente siempre disponemos de acero corrido por algún efecto adicional que pueda ocurrir que no estemos tomando en cuenta en el cálculo. Espero haber aclarado esa duda. Me pregunta el ingeniero Jonathan López. Si tuviera carga axial con momento en dos direcciones y una esquina de la zapata me entra en tracción, la fórmula normal para calcular los esfuerzos cambiaría a la que contempla el área reducida. Pero para chequear el corte por punzonado y los momentos tendría que considerar los esfuerzos, resultados de los esfuerzos con área reducida o los esfuerzos calculados normalmente y solo considerar lo que son compresión en el terreno. Es correcto. O sea, entiendo que la pregunta es si en algún momento se tracciona la zapata, ya sea por tener momentos en dos sentidos o momentos en un sentido, ¿ok? Y haces el análisis no lineal que vimos en el programa o por un método de mecánica de sólidos deformables o simplemente por ecuaciones de resistencia o de estática, poder entonces hacer la redistribución de esa compresión y poner a trabajar la zapata a compresión a una longitud efectiva. Luego de que hagas esa redistribución y verifiques que con ese esfuerzo incrementado no sobrepasa el admisible en la zona más comprimida y que el área traccionada de la zapata no sobrepase el 25% del área en planta, de ahí es donde fijas la dimensión de la zapata, la garantizas y a partir de ese diagrama modificado es que debes diseñar el chequeo por corte de punzonado y el chequeo por corte de vigancha, el chequeo por flexión. Ok, acuérdense que el hecho de evaluar si la zapata está levantada o no, o hacer cualquier redistribución de presiones, realmente parte para definir el área en planta. Eso es un chequeo que se hace en la actualidad todavía para ciertas normas en condición de servicio y verifica el área en planta. Y hay normativas como la ASTO, y seguro que el profesor Guanches habrá comentado algo en sus sesiones en vivo, ya normativas como la ASTO, en caso de puentes, ya verifica directamente con capacidad última.
Y es prácticamente la teoría moderna para hacer estas verificaciones. Pero acuérdense que el chequeo de la presión admisible garantiza la verificación del área en planta o la fijación del área en planta. No tiene sentido que si la zapata se te levanta en algún punto ya vayas a hacer diseños por cortes o por flexión, porque ese no es el caso real, incluso no es tu área en planta real. ¿Okay? Entonces debes hacer los chequeos de corte por funcionado o el diseño del espesor, lo debes hacer con la última presión que tengas por el criterio que hayas fijado. ¿Okay? Buenas noches. ¿Cuál es el método Rancodes? Okay, esto es un método de compactación. Okay, no soy muy experto en el tema, pero estuve involucrado en la parte de la decisión de realizar el método. Lo que nos pasó en este proyecto en realidad es que el suelo no podía ser, o el tipo de suelo no dejaba que fuese compactado al 95% Proctor. Era muy difícil llegar hasta ese porcentaje. Quería decir que si lo forzabas a poder llegar a ese porcentaje de compactación, ibas a triturar el suelo. ¿Okay? Y le ibas prácticamente a triturar de tal manera que le ibas a sacrificar realmente la resistencia que iba a tener. Entonces esta metodología prácticamente en esencia lo que hizo fue trazar un mapa de resistencia y con la curva de porcentaje de humedad y de densidad máxima, poder entonces solaparla con ese mapa de resistencia. Y realmente el procedimiento llegó a compactar, no al 95% propio, sino de compactar de tal manera hasta alcanzar un nivel de resistencia que te sirviera. Entonces pudimos ver en esa gráfica, no la tengo a la mano, si no pudiera mostrársela, que realmente cuando alcanzamos a compactar al 95% de forma teórica, el nivel de resistencia, por ejemplo, se alcanzaba en un 5%. Entonces prácticamente ahí nos dimos cuenta que íbamos a triturar el terreno. Obviamente esto se hizo con un estudio muy importante, que incluso uno de los proyectos reales que le voy a mostrar ahorita, de unas cosas interesantes que hicimos, el mismo geotecnista, que fue el profesor José Heredia, estuvo involucrado y fue el que dio todas las recomendaciones de esa metodología de compactación. ¿Okay? Entonces, bueno, en realidad consistió fue en eso, en no compactar al 95% Proctor modificado, sino fue compactar con un porcentaje de humedad, de tal manera de alcanzar un nivel de resistencia para el diseño de la fundación. También tengo algún documento, si me recuerda, puedo hacérselos llegar donde aparece información de esto. ¿Okay? Incluso hay un libro del profesor Freddy Sánchez Leal donde habla de este método de compactación. Me pregunta el ingeniero Máximo, que le comentaron que envolver los elementos estructurales de fundación, tales como vigas, zapatas y pedestales en plástico, los protege de la humedad. ¿Qué opinión tendría, profesor? Realmente no tengo no tengo opinión al respecto, no estoy muy informado al respecto, pero bueno, en caso incluso de que tengan información al respecto, bueno, si la pueden suministrar en el foro para leerla, bueno, sería interesante, de verdad no tengo información al respecto. Me pregunta el ingeniero Enrique Suárez, me imagino que esto va asociado al video de exportación de cargas o de reacciones del ETAPS al SAFE, que si al momento de exportar reacciones, si se está hablando de viento, se debe tomar alguna consideración al instante de exportarla, ¿ok? En caso de vientos, no. ¿Cuál es el problema de exportación que se tiene con un software respecto al otro? No se tiene ningún problema siempre y cuando sean casos de carga estáticas, ¿okay? Por lo general, cuando diseñamos en el ETAPS o en el SAP, o en cualquier otro programa, por lo general el viento para nosotros, incluso lo definen la mayoría de las normas, es una suposición estática. Entonces, bueno, realmente es un efecto dinámico, pero que nosotros a través de procedimientos estáticos logramos estimar una fuerza y se la hacemos llegar a la edificación. Y eso se traduce en unas reacciones en la base, ya sea de corte, carga axial o momento flector, incluso de momento torsor en el caso que apliquen. Y debemos entonces, cuando vayamos a exportar las cargas, siempre y cuando sean casos estáticos, no va a existir ningún tipo de problema. El problema se da en la exportación, y por eso está en el video explicado de esa manera, cuando tenemos casos espectrales de carga. Entonces, cuando tenemos casos espectrales de carga, lo que hicimos en el video fue llevar esos casos espectrales a casos estáticos que generaran las mismas reacciones o reacciones parecidas para poder exportarlas de forma estática y no tener problemas en la exportación. Porque el SAFE, cuando exporta del ETAPS o el SAP, lo que exporta son los modos, es decir, exporta las reacciones por modos. Y el problema no es que la exporte por modos, el problema es la combinación
o las posibles combinaciones que trae el SAFE. No he revisado si en las últimas versiones del SAFE, como el SAFE 2016, ya trae la combinación por el CQC, que es lo que normalmente utilizamos para combinar los modos. Pero realmente lo que hace el programa de TAPS es eso, tiene fuerzas cortantes en la base de reacciones por modos de vibración y los combina mediante el CQC. El problema es que el SAFE, la combinación que traía era el SRSS y para ese caso no es recomendable que la combinación de modos se haga por esa combinación, ¿ok? Porque genera valores a veces por el lado de la inseguridad. Entonces realmente eso es lo que pasa, pero es cuando tenemos casos espectrales. Cuando tenemos casos estáticos, como lo hacemos normalmente en el viento, no vamos a tener ningún problema y podemos exportar tanto las reacciones gravitacionales como las acciones de viento. Es decir, para galpones o cosas sencillas que estén analizando, que de repente no estén tomando en cuenta la influencia del evento sísmico o esté en una zona no sísmica y tengan casos estáticos de carga, tranquilamente van a poder exportar el SAFE y desarrollar sus fundaciones superficiales. ¿Okay? Me pregunta el ingeniero Manuel Colmenares, no la entiendo bien, cuando la zapata por condiciones de diseño o terreno queda de esquina, si va el doblez final. No sé a qué se refiere con el doblez final, no sé si es el gancho de la cabilla, si me pudiera aclarar a qué se refiere exactamente, podemos aclarar esa duda, ¿ok? Me dice el ingeniero Enrique Suárez, hablando de parrillas en la parte superior e inferior, ¿por qué el safe arroja cero en la parte superior en zapatas de borde de esquina si yo sé que basta con la parrilla inferior? Incluso antes de revisar por análisis no lineal o posterior, este sigue pidiendo tal acero. Esto ocurre a veces porque el análisis por elementos finitos, al determinar un mínimo valor de solicitación, refleja una condición de acero, o incluso si estás revisando, si tienes tildado el acero mínimo, también te va a pedir que verifiques por acero mínimo y te va a colocar un acero, ¿ok? Lo que debemos estar pendientes es qué realmente está ocurriendo. Es posible que no sea necesario, pero lo que tenemos que ver de repente es el valor de área de acero que pide, pues si es un valor de área de acero muy pequeño, lo que estamos diciendo entonces es que él te va a reflejar un valor de área de acero y una cabilla, pero que ese valor es tan pequeño que por lo general en los cálculos nosotros lo despreciamos, porque a pesar de que el concreto no resiste esfuerzos de tracción, bueno, recibe una pequeña porcentaje que de repente si el momento es muy pequeño va a ser capaz de resistirlo y no se coloca acero y punto, ¿ok? Pero de ahí puede salir la recomendación de colocar un acero mínimo, por lo menos en la parte donde no requiera, simplemente para garantizar cualquier cosa adicional, ¿ok? Acuérdense que estos son modelos por elementos finitos, donde simplemente cualquier cosa que reciba o transmite va a reflejar un valor y va a reflejar una condición de acero. Lo que hay que ver realmente es cuánto es ese acero que pide. Si es un acero considerable, ok, habrá que ver si hay algún error de modelado o si efectivamente está pasando algo que pida que debamos tener ese acero colocado ahí. Me preguntan cuál es mi criterio para tomar los momentos por sismo. Tomar el mayor en X y Y. Realmente, ¿cuál es mi posición? Si la zapata está sometida a carga axial y bajo una combinación tiene momentos en X y momentos en Y, la aplicación la resuelvo bajo los momentos combinados, ¿ok? E incluso puedo aplicar, ¿ok? De una vez que para una combinación tengamos sismo en X y sismo en Y a través de una combinación direccional de efectos. Creo que algo de esto preguntaron en uno de los foros, ¿ok? Pero no tomo el mayor de X, una combinación, el mayor de Y, sino que simplemente evalúo la combinación. Cuando tenemos casos de flexo-compresión, ya sea uniaxial o biaxial, tenemos que tomar la combinación exacta y modelarla bajo esa combinación. ¿Qué pasa? Cuando tenemos zapatas sometidas a flexocompresión biaxial, el hecho del cálculo se vuelve un poco engorroso porque, claro, vas a tener 4 puntos de esquinas de diferentes esfuerzos y para aproximar esos valores promedio para estimar el corte por punzón o el corte de viga ancha, a veces manualmente se vuelve un, un poco, no complejo, pero un poco desordenado, ¿ok? Entonces, cuando tenemos estos casos, vale la pena agarrar una zapata en safe, tal cual como esta, y agarrar cada combinación y ponerle su P, su momento en una dirección y su momento en otra dirección y evaluar por elementos finitos qué es lo que pasa a nivel de corte, flexión y qué pasa a nivel de presión de contacto. ¿Okay? Pero si tengo un caso de sismo en X y sismo en Y, lo que hago es combinarlo direccionalmente. Me explico nuevamente.
Déjenme un momento acá, que se me fue el panel de preguntas. Ok, me explico nuevamente. Si tengo sismo en X, sismo en Y, carga viva y carga permanente, por ejemplo, agarro y aplico combinaciones direccionales. La combinación de sismo, por ejemplo, 1.2 la carga permanente, más una vez la carga variable, más, por ejemplo, la carga, el 100% de la reacción en sismo en X, más el 30% de la reacción de sismo en Y, en caso de que esté aplicando esa combinación direccional. De igual forma, trato de combinarlos para el caso en donde tenga el sismo en Y el 100%, el 30% de sismo en X. También lo permuto con los signos negativos y positivos, porque ya el caso cuando viene al safe, ¿ok? Ya son casos estáticos. Entonces sí debo hacer tantas combinaciones que permuten esas reacciones que estoy llevando al safe, ¿ok? También puedo hacerlo mediante la combinación del SRSS y simplemente tomar en cuenta la raíz cuadrada de la sumatoria de las reacciones al cuadrado de sismo en X y sismo en Y al cuadrado. Y todo eso lo llevo a una combinación y si eso me refleja tanto momentos en X como momentos en Y, evalúo entonces la flexocompresión biaxial. ¿Qué valor o mecanismo puede recomendarme para fijar el coeficiente de balasto para el SAFE? Si no tengo ninguna manera de tener el estudio de suelo, no, ahí entonces estábamos bien ponchados porque, bueno, creo que incluso el profesor Guanches habrá hablado bastante del coeficiente de balasto y ese valor no se saca de ninguna tabla. Prácticamente necesitas un estudio geotécnico, por lo menos para tomar ciertas propiedades que te permitan correlacionar y de repente con el documento del profesor Heriberto Chesuría, que subió que relaciona un coeficiente de balasto dependiendo del tipo de placa con el modo elasticidad, por lo menos necesitarías conocer el tipo de suelo o por lo menos un ensayo de campo que te permita correlacionar, por lo menos tener un modo de elasticidad que te pueda llevar a utilizar por lo menos una fórmula sencilla como esa y poder estimar un coeficiente K. Recordamos que el coeficiente K realmente es un valor de esfuerzo actuante, ¿okay? O de presión, dividido entre una deformación esperada o un asentamiento esperado. Por lo tanto, necesitas por lo menos información geotécnica, que a veces con la información geotécnica, te puedes, o la información de campo, poder estimar tú propiamente con los procedimientos vistos en este diplomado, los asentamientos, y te permiten verificar cierto coeficiente de balasto. ¿Okay? Por ejemplo, en un caso muy particular me pasó que estaba estimando los asentamientos de un silo, y prácticamente cuando hay una fórmula que incluso la vieron, la de Maini-Paulus, en el 99 necesitamos obtener realmente para aplicar esa fórmula un coeficiente de balasto y una de las maneras que pude obtener ese coeficiente K fue con esos coeficientes de Chesuría o esas fórmulas que estima en su documento, pero obviamente teniendo una información geotécnica que me permitió estimar un modo de elasticidad. Ahora bien, ¿qué otra cosa me sirvió de referencia? Bueno, teniendo los modos de elasticidad, apliqué otros procedimientos de asentamiento, ya sea por teoría elástica, incluso me aventuré a aplicar la teoría de Smerman, y con el valor de asentamiento que me dio más lógico según lo que estaba esperando, dividir la presión entre ese asentamiento y fue otra manera de estimar un coeficiente de balasto. Lo que sí debemos tener claro, y quiero que no se preste confusión, porque sé que el profesor Edison ha comentado mucho sobre el criterio de obtención del coeficiente de balasto, es que no necesariamente el coeficiente de balasto que obtenemos o nos suministra el estudio geotécnico es el que tenemos que suministrar en el SAFE. ¿Okay? Porque el SAFE entiende que eso es un resorte lineal que tiene simplemente una propiedad de rigidez y no sabe si eso es una arcilla, no sabe si eso es una arena, no sabe si es un limo o no sabe si es un limo arenoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que realmente él no tiene manera de estimar realmente cuánto es el asentamiento. Y si ustedes se dan cuenta, por eso que ustedes tienen distintas fórmulas de asentamiento o distintas metodologías dependiendo del tipo de suelo. Entonces, realmente es un asentamiento esperado a través de ese tipo de suelo y por ende entonces el valor K que deben suministrar al programa es el valor de rigidez que ustedes evalúen y obtengan que bajo la presión que estén ejerciendo o el esfuerzo que estén ejerciendo sobre la cimentación genere la deformación en el programa que equivalga al asentamiento esperado. Con eso ustedes estarían calibrando el valor de K que deberían utilizar en el programa para poder ejercer la condición que le está diciendo el geotecnista. No sé si me di a entender, pero eso es muy importante. ¿Okay? Sí, realmente lo que sé de la tecnología de compactación de Rancodes viene del profesor Heredia y del profesor Freddy Sánchez Leal, ¿ok?
Me pregunta, ¿cuál sería el procedimiento correcto de definición de los parámetros de la viga de Riostra en SAFE para que éste arroje un adecuado valor de acero? Esto no hay que ajustar ningún parámetro. Los parámetros que define son los parámetros que son y punto. ¿Ok? Lo que deben tener cuidado, incluso voy a mostrar rápidamente este ejemplo, ¿ok? Para que tengan cuidado. En el SAFE se pueden hacer cosas como esta. ¿Ok? ¿Qué cosas? Bueno, hacer un montón de puntos, armar una cuadrilla y prácticamente exportar las reacciones de un modelo tridimensional y modelar una junta, okay, o modelar un cuadro general de cimentación o una planta general. Realmente esta es la planta del edificio, okay, y este es todas sus fundaciones aisladas unidas mediante vigas de Riostra de forma ortogonal. Con esto, señores, hay que tener sumamente cuidado, okay. Acá queremos siempre un software que modele todo y que nos dé toda la información en el menor tiempo posible, pero eso no todo el tiempo lo podemos conseguir fácilmente, ¿ok? Y debemos tener sumamente cuidado con los software que estemos utilizando. Y el SAFE es uno de ellos, ¿ok? Habrá programas como otro software de cálculo donde de repente puedas transformar esto de forma más sencilla y de resultados más acordes, ¿ok? No estoy diciendo con esto que el SAFE dé malos resultados. Lo que estoy diciendo es que deben tener claras las suposiciones que toma el programa y qué es realmente lo que está haciendo el programa y si difiere en algún momento de la condición que ustedes estén implementando de manera constructiva. El grave problema que tiene un software como el SAFE, por ejemplo, a mi parecer, es que él todo lo modela en el mismo plano. Es decir, yo tengo acá la zapata y tengo la viga Riostra unida en el mismo plano. Es decir, él entiende que al nivel de la fundación está el pedestal, la zapata, la viga de Riostra llegando a ese mismo punto. Por ejemplo, si usted quiere revisar el chequeo por funcionado, si usted le da aquí chequeo por funcionado, le dice que no cumple ninguno o que no aplica porque está intercediendo la viga en ese punto con el pedestal y con respecto a la junta de aplicación de carga y con la junta central de la zapata. Entonces, él no revisa punzonado si llegan elementos lineales a eso, por lo tanto, si diseña, usted no va a poder verificar el punzonado. Eso es una de las cosas que pasa. Porque realmente para muchas partes de Latinoamérica la viga Riostra va realmente en la parte superior del pedestal y la zapata está abajo. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo otro es que tomamos ciertos criterios, ¿okay? Para diseñar vigas de Riostra que no son criterios que están escritos en libros, o en muy pocos libros están hablados, muy poco se habla de esto, ¿okay? Entonces a la final son criterios que adopta el calculista, donde no está verificado si son buenos o no, pero son criterios estructurales que simplemente se respetan y son decisiones de la persona que está analizando el proyecto, que es el porcentaje de momento que sea en la base que pueda tomar la viga de Riostra. Entonces hay un criterio muy usado en Venezuela y en Latinoamérica, que es que el momento flector que se da en la pata de la columna acostumbran a pasárselo completamente a la viga de Riostra y diseñan la viga de Riostra de una manera tal que sea un elemento estructural sumamente rígido. Incluso por eso vieron en las presentaciones de diseño estructural de Zapata que hay normas que exigen que prácticamente la relación luz libre con altura de la viga de Riostra tiende a dar un elemento sumamente alto, que incluso prácticamente una relación entre 7 y 10. Si usamos 10, que es la zapata la viga de Riostra más pequeña que puede dar, es decir, que si tengo una luz de 7 metros, la viga de Riostra juro a 70 centímetros. ¿Qué busca ese criterio? Y de ahí viene gran parte de las suposiciones de los calculistas. Es que con ese espesor de viga de Riostra, con esa altura, hay una capacidad de resistir flexión tan grande que prácticamente asumen de que todo el momento que se da en la base de la columna la absorbe la viga de Riostra. Y prácticamente terminan diseñando zapatas ante cargas axial únicamente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en un software como este, donde incluso no estás modelando realmente la realidad de la posición de la viga de Riostra en comparación al pedestal y la zapata, el programa va a determinar por un coeficiente de rigidez o por el análisis que está haciendo internamente, un momento de la viga de Riostra que no necesariamente es el que tú estás asumiendo como criterio. Cualquiera me pudiera decir, bueno, profesor, pero si esto lo determina de esta manera, lo está haciendo de una forma correcta y usted está asumiendo una suposición. Bueno, pero eso no queda tampoco del todo claro. En este caso no lo queda porque la posición de la viga de Riostra no está en el punto donde nosotros la asumimos. ¿Okay? Entonces, bajo esa consideración, tampoco tenemos un momento en la viga de Riostra que sea de repente el que nosotros queremos. Incluso si yo me voy acá y pido, por ejemplo, la reacción bajo una combinación en el suelo, incluso veo claramente, incluso lo va a pedir para una combinación N4,
me doy cuenta, vean cómo se mueve, me doy cuenta que las presiones son totalmente variables, es decir, que la zapata está absorbiendo momento y pudiera estar absorbiendo un gran momento. Y aparte de eso, cuando me voy, por ejemplo, a pedirle momentos bajo una combinación a la viga de Riostra, tengo momentos también en los extremos de la viga de Riostra. Entonces, realmente aquí yo pudiera jugar a ver con qué porcentaje realmente está tomando y poder ajustar un criterio, pero es que tampoco es la realidad del asunto, ¿ok? Eso es lo otro. Lo otro también muy importante, que a pesar de que acá yo puedo diseñar la viga de Riostra y decirle, por ejemplo, que me muestre el acero de refuerzo longitudinal, y puedo irme pasando y ver cuánto requiero arriba y abajo, y puedo pedir el acero por corte, o el acero de refuerzo transversal, e ir viendo cuánto requiero. Este criterio o la resolución de diseño del SAFE no contempla elementos o miembros especiales a momento. ¿Qué es un elemento especial? Bueno, conforme a la CI, un elemento que tenga que estar preparado bajo todas las condiciones sísmicas y que es un elemento que va a incursionar en un rango inelástico importante y tiene una responsabilidad de generar una ductilidad importante y una disipación de energía sumamente importante al sistema. Entonces, software como el ETAPS traen directamente cómo diseñar estos elementos bajo estos criterios especiales. El SAFE no lo trae. Entonces, ya la CI en el 2014 sacó un artículo que toda edificación que pertenezca a un sistema resistente a sismo, la viga de Riostra se comportará como un elemento totalmente perteneciente al sistema resistente a sismo. Se supondrá que es una viga y se deben aplicar todos los criterios de diseño de vigas. Por lo tanto, debemos entonces diseñar bajo momentos probables para el corte, hacer todas las verificaciones dimensionales, cuantías mínimas y máximas, conforme al capítulo 18 de la CI 318-2014. ¿Okay? Entonces, con esto les ratifico que lo visto en vigas de Riostra en la clase teórica, ¿okay? es una clase teórica asumiendo de que no hay un comportamiento sísmico en la viga de Riostra. No con eso quiere decir que lo visto está malo. Nosotros podemos, para hacer los chequeos sismos resistentes, debemos tener dimensionada la viga de Riostra. Entonces, todos esos criterios vistos y ese diagrama de interacción y esa teoría flecho-tracción, perdón, podemos con eso dimensionar la viga de Riostra. Y luego que la tenemos dimensionada, poderla aplicar, si pertenece a un sistema resistente al sismo, todos los criterios obtenidos o todos los criterios especificados por la norma en su capítulo 18, y ya con esa dimensión verificar y ajustar cualquier información en el acero transversal o en el acero de refuerzo longitudinal o en su dimensión si lo requiere. ¿Okay? Entonces debemos tener mucho cuidado con los software que queremos diseñar viga de Riostra. Por lo menos viga de Riostra y fundaciones muchas veces la diseñamos a mano por esa simple razón, ¿ok? Porque hay muchos mitos y uno simplemente ha adoptado algún criterio que a veces las normas no te dejan claro o los libros tampoco te especifican, ¿ok? Este mundo de cimentaciones, cuando queremos verlo como un global, empieza a como enredarse un poco, ¿ok? Mi recomendación, o por lo menos particularmente como lo hago, sí puedo hacer modelos de este tipo, en otro tipo de software como Zipe también, pero siempre no me desligo de mis análisis o diseños convencionales. De igual forma diseño mi zapata aislada por sí sola, diseño mi viga Riostra por sí sola y luego comparo los resultados con un modelo hecho completo y tomo mis conclusiones y tomo mis decisiones al respecto. Lo que sí es que no me dejo llevar netamente solamente por un modelo tridimensional que me permita en 10 minutos poder obtener todos los resultados, ¿ok? Nunca me desligo de mis modelos convencionales básicos aprendidos en pregrado porque te dan un orden de magnitud que muchas veces es importante, ¿ok? Esto es una recomendación que les doy en particular. Y bueno, aquí me confirman si se va a aplicar el nivel de diseño 3 para vigas de Riostra, su espieces, puede ser menos exigente. Bueno, en caso la norma ya lo exige, si en caso de formar parte del sistema resistente a sismo, debes diseñarlo como un elemento a nivel de diseño 3 o como un miembro especial al momento. ¿Okay? Me preguntan por acá si la reacción o los momentos obtenidos se generan con signos negativos. Al momento de utilizar la fórmula debemos usar valores máximos absolutos. No, bueno, depende cómo lo estén haciendo, ¿ok? No termino de entender bien la pregunta, pero acuérdense que si están aplicando un modelo en un software de cálculo diferente, un SAP, un ETAPS, las reacciones deben ser pasadas a las fundaciones como signos contrarios, ¿ok? Acuérdense eso. Porque las reacciones, o sea, realmente la reacción que se da pasa al otro elemento en sentido contrario. Deben
Deben tener cuidado con eso, ¿ok? Si tienen valores, combinaciones estáticas, donde tengan más menos, no deben tomar el máximo absoluto, sino que deben verificar realmente qué es lo que es máximo y lo que es mínimo. Y deben tener cuidado con eso. No quiero dar una respuesta absoluta que se vayan a ir por un procedimiento porque muchas veces hay confusión con esos signos y generan revisiones incorrectas, ¿ok? Cuando consideramos ambos momentos MX y MY de la misma condición, considera el valor 100% de ambos. Sí, yo lo considero de la combinación, ¿ok? La misma combinación refleja, combinación 3 tiene momento en X, momento en Y, tomo los valores directos de la combinación, no los mezclas con otras combinaciones, porque estarías reflejando casos que no son posibles que ocurran, ¿ok? Es correcto. Ok, entonces bueno, vamos a continuar con la sesión, ¿ok? Voy a mostrarles algo que les quiero mostrar un proyecto, a mi parecer, bastante interesante, ¿no? Un proyecto real para ir culminando de las cosas que se hicieron a nivel, incluso ya que están en la onda de la unión de lo que es un estudio geotécnico, desarrollando también con un diseño estructural y ya prácticamente tienen conciencia de que todo va de la mano y no puede andar el geotecnista por sí solo y el estructural por sí solo con sus áreas, sino que deben mezclarse un poco para entender uno al otro y poder fusionar las dos áreas y van a ver o van a darse cuenta que de verdad los diseños van a ser un poco mejor, ¿ok? Esto es un galpón, ¿okay? Un galpón de almacenamiento muy sencillo, ¿ok? Es un galpón de aproximadamente 30 metros por 70 metros, algo así, ¿no? Que fue diseñado sin estudios geotécnicos. Ahora bien, al diseñar sin estudios geotécnicos habían propuesto unas fundaciones aisladas. Resulta que cuando fueron a ejecutar el movimiento de tierra, y me voy a mostrar unas fotos, me permiten acá, por ejemplo, ocurrió algo como esto. Excavaron, esta es la zona donde va a estar el galpón, y resulta que al apenas hacer la excavación se encontraron un nivel freático sumamente alto. Y no solamente se encontraron un nivel freático sumamente alto, sino que resulta que este galpón, habían unas aguas que eran un pozo que desembocaba acá y se formaba este ojo de agua. Y aparte de eso se dieron cuenta que por este terreno venían como quien dice unas vetas de agua donde el agua se venía colando. ¿Okay? Incluso la máquina logró entrar acá y abrió un hueco al costado y prácticamente empezaron a drenar estos dos ojos de agua. Entonces se encontraron unos problemas de que el agua venía como en esta orientación, ¿okay? Incluso con una toma de un dron, no tengo el video en estos momentos, se notó claramente la geología, ¿okay? O la geografía del asunto y se veían claramente cómo las vetas de agua iban uniendo para acá y toda esta agua se iba acumulando en este sentido. ¿Okay? Entonces, claro, al hacer al identificar este problema del nivel freático y estas razones de ojos de agua, estas vetas de agua que venían por acá, de una vez nos llamaron a los que habíamos realizado el proyecto y de una vez se hizo el contacto con el geotecnista. Y el geotecnista vino, hizo sus perforaciones, hizo 3 perforaciones únicamente, que son estas identificadas acá, y emitió sus recomendaciones. Ahora bien, vamos a ver parte de ese estudio, que en resumen, no lo vamos a mostrar todo. Y lo primero es esto, ¿no? Entonces dice, bueno, aguas subterráneas y superficiales para la fecha en la cual se realizaron las perforaciones, bajo la primera quincena del mes de septiembre del 2016, los niveles de agua una vez finalizada la exploración del suelo fueron detectados a las siguientes profundidades. Para la perforación 1, 2 y 3 se encontró prácticamente el nivel freático a 1 metro, a 0,5 y a 1. ¿Okay? Incluso tuve la particularidad de estar presente y después que hicieron el estudio de suelo con las perforaciones, dejaron unos tubos enterrados para identificación posterior del nivel freático. Y pudimos darnos cuenta por una piedra incluso que para el nivel que estaba excavado en el momento, el nivel freático lo pudimos encontrar hasta 30 centímetros en esta y en esta perforación. ¿Okay? Entonces, bueno, sin embargo, con la finalidad de tener una información más precisa sobre el nivel freático, se colocaron 2 pozos de monitoreo. Bueno, aquí está incluso la formación que la que le estoy comentando. Yo fui uno de los que tuve la oportunidad de verificarla antes que el informe fuese entregado.
procediendo a realizar lecturas posteriores localizando el agua entre 34 y 60 centímetros de la profundidad. ¿Okay? Bueno, acá en este caso podemos ver acá, estos son los tubos que les comento, incluso este soy yo midiendo personalmente con la piedra, ¿okay? Yo fui el encargado del diseño estructural de la fundación y del galpón, donde desde una vez que se llamó al geotecnista tuvimos de una vez involucrados en todo el proceso del estudio y la recomendación que teníamos que dar, porque incluso ya teníamos la máquina, habíamos estimado ya una planificación donde prácticamente se nos vino abajo, porque se paró por un estudio que tenía que esperar cierto tiempo y ya teníamos prácticamente la intención de iniciar. Entonces prácticamente desde que se tomaron las muestras, hubo una interacción muy buena entre el geotecnista y la parte estructural, donde prácticamente íbamos suministrando datos a tiempo real para ir ajustando el diseño. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí están los resultados de las pruebas de campo y laboratorio. No me voy a enfocar acá. Conclusiones y recomendaciones. Incluso habían unas bachaqueras y unos insectos roedores donde tuvimos que tratarlas. Y prácticamente recomendó un uso de fundación directa, pero diferente. ¿Okay? Diferente al que había supuesto el proyecto inicial. En este caso, por ejemplo, incluso considerando la baja resistencia de la penetración del suelo en los metros iniciales de las perforaciones ejecutadas, la presencia de un nivel freático poco profundo y la colocación de un relleno que por motivo de proyecto se encuentra en el orden de 1.2 metros, la mejor solución de fundación directa es mediante el uso de una losa apoyada sobre un sistema ortogonal de vigas altas, y esta a su vez sobre un relleno granular que tendrá carácter estructural de 1 metro de espesor, colocada en sueltas no mayores a 30 metros y compactadas o verificando la compactación al 96% del productor modificado. Acá muestra las estimaciones de los parámetros de resistencia al corte, módulo de elasticidad, ángulo de fricción, en función al número de golpes. Incluso esta gráfica pertenece al geotecnista como tal, es una gráfica creada y elaborada por él, donde he tenido la oportunidad incluso de, con las correlaciones normales vistas en el diplomado, hacer unas comparaciones y se obtienen valores bastante similares. ¿Okay? Entonces, conclusión del asunto, tenemos unas fundaciones aisladas a 1,5, el geotecnista recomienda ahora una fundación totalmente superficial, ¿ok? De una losa de fundación apoyada sobre unas vigas de riostra sumamente altas, para proporcionar una mejor resistencia y rigidez ante la baja capacidad portante del suelo. Incluso aquí propone, me da una cierta información del peso unitario, la profundidad, el relleno estructural, la capacidad admisible y el asentamiento, ¿ok? Y me da un coeficiente de balasto. Esta es la recomendación que me da, unas vigas altas, incluso me da unas recomendaciones de niveles de espesores, donde de igual forma me dice que debe ser validado mediante un cálculo estructural. Con esto, entonces yo fui bajo unas recomendaciones, bajo las deformaciones y asentamientos que me dio, pude estimar un coeficiente de balasto, lo metí en el SAFE y modelé entonces en este caso sí una viga de riostra como la vieron ahorita que pertenecía a la losa, ¿okay? Porque pertenece al mismo nivel, una viga alta, modelada con elementos frame, y modelé una losa totalmente unida donde pude aplicarle ambos resortes y pude aplicar cargas distribuidas y reacciones de columna, cargas de almacenamiento, cargas, reacciones en columna. Pude aplicar incluso movimientos de carga, suponiendo que si la losa iba a estar cargada o no iba a estar cargada por almacenamiento, para ver cuál era el caso más desfavorable bajo este criterio. ¿Okay? Me voy a adelantar un poco porque les quiero mostrar algo más interesante, pero por ejemplo, aquí está el plano de esta losa. Vean que son vigas altas, son unas vigas de riostra, 3 vigas de riostra pues son 3 ejes de columna principales, y las vigas de riostra prácticamente amarres que van a amarrar el galpón. Una losa única donde si la vemos, aquí está el despiece, pero si la vemos en sección transversal, vamos a ver algo como esto. ¿Okay? Bueno, aquí está la viga sumamente alta con el tema del anclaje. Déjenme ubicarla por acá. Aquí está, por ejemplo. ¿Okay? Este es el lado corto. Vean las vigas altas con su cartelita aquí para que este cambio de rigidez no pudiera generar un agrietamiento fuerte en la unión entre la losa y la viga. Es una viga de 60%, que es sumamente ancha por el tema de las planchas base de las columnas. ¿Okay? Para que los pernos pudieran entrar, son unas vigas de 1 metro, que prácticamente coinciden con el metro de relleno, y una losa sumamente delgada, ¿okay? Donde se le hicieron estos reforzamientos por el cambio de rigidez, como comenté, y en el otro sentido unas vigas más pequeñas de unión. ¿Okay? Incluso sobre esta losa, aquí está el despiece de la losa, con las vigas de riostra, se generó incluso unos cortes, ¿okay? Debido al tráfico también que iba a estar en estos galpones,
montacarga y todo eso se le hicieron, aparte que es una losa de fundación, de igual forma se le mandaron a hacer unos cortes conjunta con sierra, ¿ok? Para de una vez inducir la junta y que la losa no tuviese agrietamientos importantes. Este es el plano de la losa y el despiece de la viga está por allá. Incluso se le identificó claramente juntas de construcción, ¿ok? Cómo debía ejecutarlas, que vean el nivel de detalle importante del plano, cómo debe ejecutar la junta de construcción, dónde la debe hacer, la limpieza, la preparación, la ubicación y la ejecución. Cortes, tamaño de cortes cuando tengas juntas de construcción, el detalle de la junta, ¿ok? El doble corte, el bucket rod y el sellador, cómo debería colocarse, dimensiones, ¿ok? Aquí está especificado absolutamente todo, ¿ok? Incluso el despiece no solo de la viga de riostra, sino el despiece de la losa, ¿ok? Absolutamente todo. Eso esta es la viga de riostra del 60%. Ahora bien, ¿qué otra cosa quiero mostrar? Obviamente esto se modeló en Safe, no sé si tenga el modelo por ahí para mostrárselo, pero esto se modeló totalmente con los procedimientos vistos en clase en los videos. Se modeló una losa, unas vigas lineal, donde se asumieron sus propiedades y se verificaron obviamente sus presiones, sus deformaciones, sus presiones de contacto y el diseño estructural mediante el software Safe. ¿Okay? No se pudo, incluso se tomaron varios criterios de diseño. Particularmente en el primer caso quería modelar una viga sobre fundación elástica donde no tomar en cuenta esta contribución de la losa, sino solamente la viga. En ese caso se me fue imposible resolver, obtenía presiones sumamente altas en ciertos sectores de la viga, donde obviamente sobrepasaba el admisible del suelo. Tuve que hacer un modelo obviamente combinado entre lo que era una losa con vigas de riostra, donde obviamente esta rigidez, esta resistencia de la losa también me ayudó a redistribuir ciertos esfuerzos. Recomendaciones constructivas. Obviamente acá es importante lo que habíamos que cumplir con las capas, la compactación, los parámetros de ese relleno que se debían utilizar, muy importante. ¿Ok? El tema de la compactación, X o Y. Y veía algo importante, donde se habló del saneamiento de los pozos sépticos y los ojos de agua sectorizados en la parte, ¿no? Entonces, acá dio una recomendación y dice, una vez retirada el agua dentro de los pozos, se procederá a un saneamiento total, descartando todo el material suelto dentro de los mismos y rellenar con un material granular de buena calidad. Debido a la limitación de compactar con equipo pesado, las capas a colocar serán de 0.10 metros cada una y compactadas hasta obtener una densidad no menor al 96% de la densidad máxima seca obtenida por un procedimiento indicado. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba diciendo acá? Deberían, entonces, sacar el agua y luego hacer un canal provisional natural para que cuando venga todo el agua que se notaba de la geografía acá pueda entonces ser drenada naturalmente hasta la calle. Y de tal manera no comprometer el espesor de relleno y la compactación del metro de relleno que iba a estar por debajo de la losa. ¿Ok? Muy bien con esto, ¿no? Esto lo que buscaba intención era proteger el relleno. No tenía sentido, obviamente, hacer el relleno si esto se iba a mojar. Por lo tanto, teníamos que, a juro, no permitir eso. Entonces, en conversaciones con el ingeniero geotecnista, decidimos buscar la manera de no hacer un canal natural, sino de repente hacer un geodren. Y por lo menos aquí les voy a mostrar ciertas fotos, que estarán los pozos de agua. Aquí está el dren, pero ahorita quiero llegar allá. Este es el movimiento de tierra final. ¿Ok? Vean lo que hicimos. Una propuesta de un geodren. ¿Ok? De poder enterrar hasta cierta profundidad en toda esa longitud para que el agua drenara hasta el punto inicial. Incluso me permite un momento para mostrarle el plano de ese geodren. ¿Okay? Porque tuvimos que hacer un detalle para que la persona de construcción pudiera ejecutarlo. Ok, aquí lo vamos a ver. Esperemos que se active. Ok, aquí está el detalle del geodren. Okay. El geodren se iba a instalar a toda la profundidad del galpón en la zona por donde entraba el agua. Okay. Y vamos a ver los detalles suministrados en los planos. Son detalles muy tranquilos, okay, muy sencillos.
donde prácticamente dos tubos, voy a mostrar la sección transversal acá. Esto es un geodren de 60 centímetros por 50 centímetros, que tenía un canto rodado aplicado acá, un geotextil en el borde y dos tuberías de 4 pulgadas, donde prácticamente esas tuberías estaban perforadas por la parte superior para que el agua pudiese entrar y de ahí pudiera ser entonces llevada hasta la parte inicial del galpón. Incluso aquí se muestra no solo la planta, sino se muestra la elevación con los niveles topográficos para darle la pendiente. Esto fue, incluso tuvimos que darle la pendiente para que pudiera drenar tranquilamente sin comprometer el relleno. Incluso lo que hicimos fue que prácticamente aquí garantizar 1 metro de relleno y a partir de ese relleno abajo tuviésemos el geodren para que cada vez que entrara el agua el nivel freático no mojara el relleno. Entonces esta es la sección transversal, los tubos del dren llegan hasta ese punto donde iban por un tubo vertical donde simplemente se instalaba una bomba y el agua era desalojada. Vamos a ver qué ocurrió. Este es el detalle del dren en tubería. Déjenme ubicar, aquí están las dos tuberías llegando por dentro y este es el agua que bota el dren. Déjenme ubicar el video para que vean la cantidad de agua que hasta el sol de hoy con el galpón construido todavía bota. Déjenme ubicar acá. Déjenme ver dónde está el video. Espera un momento, por favor. No encuentro el video ya. Déjenme quitar el volumen un momento. Vean el dren donde desde que lo instalamos y se hizo el movimiento de tierra y se protegió el relleno hasta el sol de hoy todavía que está construido el galpón, bombeamos agua todos los días. Incluso aquí está el movimiento de tierra ya hecho. Y prácticamente está, ¿no? Entonces, bueno, súper interesante esto de proteger el relleno. Aquí está el movimiento de tierra totalmente hecho. E incluso vamos a ver ciertas imágenes. Esto es asociado al control de calidad. Vamos a ver primero lo de la losa. Vean acá el emparrillado de la losa, la posición de las vigas, las vigas ortogonales, las vigas longitudinales. Este es el concreto pobre, los durmientes. Aquí el detalle de la viga, ven acá el acero cruzado 45 grados por el tema del cambio de rigidez, y ese pequeño reforzamiento que se le colocó ahí. El tema del dren, incluso esto fue el momento del vaciado, donde se contrataron a dos concreteras diferentes, donde fueron monitoreadas a través del control de calidad, para poder incluso cubrir el vaciado estimado que se tenía para el día, donde se hicieron una logística de puntos de inicio y puntos donde se iba a unir ese concreto de ambas concreteras. Entonces es una logística bastante buena. Hay unos videos acá, vean acá las dos bombas, mediciones topográficas y todo el efecto del concreto vaciándose. Incluso vamos a ver temas de control de calidad que se acostumbran a hacer en las obras, el tema del cono de Abrams, las mediciones del asentamiento, la junta de corte con sierra, el curado. Vean que se hicieron unos diques para el curado de la losa para que no tuviese esos agrietamientos por falta de curado, puentes de adherencia, porque se hicieron varios vaciados, varias juntas de construcción. Vean los cortes juntas con sierra, como están identificados en los planos, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar. No sé si tienen alguna otra duda, que podamos ir resolviendo de lo visto hoy. Me pregunta, por ejemplo, el ingeniero Iván Isea, en algunos casos se puede un criterio de que la viga de riostra observa porcentaje en los momentos, el saldo del porcentaje absorba la zapata para reducir la altura de la viga de riostra.
El problema está en la normativa que usa, ¿ok? Por lo que entiendo es que me estás queriendo decir que no absorba el 100%, sino que absorba un porcentaje y el otro porcentaje lo absorba la zapata. Debemos tener cuidado porque ya de una vez la norma nos exige una altura, por lo menos la normativa venezolana es muy exigente con la altura de la viga de riostra, y muchas veces ya tenemos esa viga sumamente alta y no podemos bajarla porque por criterio de dimensiones nos exige que se hace el rango. Entonces, bueno, ya de una vez al tener ese bigón de riostra es preferible aprovecharlo completo, ¿ok? Pero sí se pudiera en algún caso en particular. Aquí en este caso me preguntan cómo se puede estimar la cantidad de agua para el curado. En este caso no estimamos exactamente una cantidad de agua, sino que hicimos unos diquecitos de arena de unos centímetros, donde simplemente se trató de humedecer toda la parte superficial de la losa, ¿ok? Dejar como quien dice un espejo de agua ahí y poder entonces garantizar ese curado. Déjenme ubicar la foto para que se vea nuevamente. Ahí está. Incluso se hicieron unos diquecitos de arena de unos centímetros y simplemente se llenaron de agua para hacer el curado de la losa, ¿ok? No sé qué les pareció este ejemplo. Entonces, acá vean la importancia, ¿ok? De lo que se fue a hacer un estudio geotécnico, ¿ok? Capaz si hubiésemos construido con las fundaciones aisladas en el estudio geotécnico, nos hubiésemos encontrando grandes dificultades con el nivel freático. Capaz hubiese sufrido la fundación o el galpón de algún tipo de asentamiento o algún aspecto de disminución de capacidad de carga debido a ese nivel freático. Y también entonces la importancia después de cómo proteger ese diseño estructural o ese relleno recomendado para que la losa no tuviese problemas de estos detalles del geodren o del canal natural, ¿ok? Entonces vean lo importante no solo de tener un buen estudio geotécnico, sino tener una buena interacción. Particularmente mi experiencia fue de irme a la oficina, ¿ok? Duré prácticamente 3 días en la oficina de geotecnista, diseñando o iniciando el diseño estructural bajo los distintos coeficientes de balasto que podíamos determinar en el diseño. Incluso, según las suposiciones que intentaba realizar yo, le iba pidiendo información de que me iba registrando los niveles de asentamiento en la losa o en la viga. Entonces, incluso se hizo algo bastante agradable porque eran criterios diferentes, cada quien a su área, y poco a poco nos fuimos enlazando y viendo las necesidades de cada quien. Y por eso entonces pudimos en alguno de esos días poder fusionarnos tan versátil que prácticamente nos entendíamos perfectamente y logramos en forma conjunta, ¿ok? En forma conjunta, escuchen bien, no fue mi diseño ni fue el diseño de él, en forma conjunta determinar cuál era lo más idóneo para resolución de este sistema de fundación y cuáles eran las suposiciones más claras. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia muy, muy chévere resolver este problema con el profesor José Heredia y los involucrados al respecto, ¿ok? Sigo leyendo unas preguntas por acá, espera un momento. Me preguntan por acá, ya voy. Me pregunta el ingeniero Hugo Robledo, ¿puede suceder que si la VA, me imagino que la viga de Riostra toma un valor insuficiente, se comporte como un puntal?
No entiendo bien el VEA, por favor, si me pudiera aclarar el ingeniero Hugo a qué se refiere exactamente. Bueno, me imagino, me voy a atrever a responderla. Creo que lo que entiendo es que si la viga de Riostra, la altura, toma un valor insuficiente, bueno, vamos a esperar a ver que me aclare la pregunta. Pero por el ingeniero Hugo Robledo, por favor, para que me termine de aclarar la pregunta. Creo que se refiere simplemente a que si puede, más que un puntal, yo diría que es un tensor, ¿ok? La viga de Riostra lo que hace realmente es garantizar notablemente que la distancia entre ejes se mantenga. Por esa razón, en algunos casos la diseñamos para resistir tracciones o combinación de efectos de tracción y flexión. ¿Ok? Entonces, bueno, esto era lo que les tenía preparado para hoy. Cualquier duda adicional, bueno, pueden seguir escribiendo por el foro y vamos a ir resolviendo, ¿ok? Y aclarando cualquier tipo de duda, ¿ok? Para mí fue un grato placer haber estado con ustedes acá compartiendo ciertas experiencias y ciertos conocimientos teóricos. Y bueno, la verdad me parece un diplomado sumamente interesante. Y bueno, cada vez que estoy dentro de él, aprendo siempre cosas muy nuevas, ¿ok? Entonces, bueno, voy a responder, y aquí el ingeniero Hugo Robledo me respondió. Si en Argentina la normativa para calcular la viga de arriostramiento se calcula con el momento del pie de la columna, y si este es suficiente, se comporta como un tensor. Es correcto. Incluso particularmente yo las diseño flexotracción como lo muestro en la clase teórica. Yo soy muy de los que piensa que con esa capacidad de dimensión, la viga es capaz de absorber gran parte de la flexión que da en el pie de la columna. Y aparte de eso, con ese momento de solicitación, le coloco la tracción que especifican algunos textos como el 15% de la carga axial a compresión que baja la columna. Y diseño entonces un caso combinado con esa tracción y el momento flector y la diseño flexotracción. Ese es mi principal diseño de la viga de Riostra. Ahora bien, con estos conceptos nuevos de condiciones sismorresistentes que ha traído el ACI desde el 2011 y el 2014 lo deja como quien dice más firme, termino de entonces de complementar los chequeos, pero mi primer diseño es ese. Muchas personas tienen otro criterio, otro concepto del diseño de la viga de Riostra, particularmente ese es el que más me gusta, ¿ok? Incluso hay personas que hacen una superposición entre un diseño de tracción y a flexión por separado y simplemente suman las dos áreas a cero y terminan dimensionando la viga de Riostra. A mí particularmente me gusta más el tema de la flexotracción combinada. ¿Ok? Entonces, bueno, realmente yo lo utilizo como los dos. ¿Ok? Me gusta el tema del tensor y me gusta el tema de la flexión también. Los hago para que absorba de forma combinada ambos efectos. Entonces, bueno, si no tengo más preguntas, me despido, que tengan muy buenas noches. Está más decirle, pero todo lo visto hoy, bueno, se los voy a suministrar. Por ejemplo, los planos y eso se los voy a juntar en PDF, de tal manera que puedan tener la referencia de una presentación de planos y unos detalles para que lo analicen con calma y cualquier cosa, cualquier duda puedan comentarla en el foro, ¿ok? Bueno, que tengan un cordial saludo a todos, ¿ok?